¿Qué tal, queridos amigos? Sin duda alguna, este gobierno que se hace llamar de la 4T ha evolucionado a tal punto que se sitúa entre el porfiriato y el echeverriato. El echeverriato por Luis Echeverría, recientemente extinto después de cumplir 100 años de edad y de haber sido absuelto nada menos que del delito de genocidio por los acontecimientos del jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, cuando López Obrador era priista y se acomodaba dentro de las filas del oficialismo. Pues bien, esto viene a cuento porque lo que está pasando en Santa Fe no podemos dejarlo así al aire, a la intemperie. Lo que está pasando en Santa Fe es un acto de comunismo pleno. Miren ustedes, basado en un decreto de 1917, es decir, de hace 105 años, el fiscal general de la República, que dice que es autónomo, Alejandro Gertz Manero, se ha dado en agarrar, así, como rapiña, la franja de Santa Fe en donde se encuentran los negocios de mayor plusvalía. Lo mismo inmuebles de 20 pisos que gasolineras, centros comerciales, tierras, todo lo que hay en esa franja, dice la fiscalía que le pertenecen y los está tomando. Dicen que no es expropiación, que simple y sencillamente siguen el decreto de aquel del porfiriato, que se adueñó de unos predios que no existían más que con tierra, que no había ningún tipo de construcción en ellos, que eran prácticamente una zona muy alejada en aquel entonces de la Ciudad de México. Alejada relativamente, claro, pero no era parte de la Ciudad de México, ni mucho menos. Ahora Santa Fe es quizá uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de la República, junto con alguna zona de Monterrey y alguna zona de Zapopan, en Jalisco, en la conurbación con Guadalajara. Pero esas propiedades están perfectamente escrituradas, han sido legalmente por mucho tiempo propiedad de quienes las han usufructuado y ahora, sin más ni más, sin hablar de la palabra expropiación y diciéndose que se basan en ese decreto porfiriano, empieza la fiscalía a tomarlas como si se tratara de una especie de botín de guerra. Esto es, amigos, el inicio claro de una tendencia comunista. Al rato nos van a decir que nuestras propiedades, los que las tienen, afortunadamente yo no tengo casa propia en la República Mexicana ni en ninguna otra parte, y pues no me atañe a mí en lo particular. Seguramente si yo tuviera una casa propia, pues ya estarían pensando en buscar algún decreto que quizá hubiese firmado el emperador Moctezuma para reclamarlas. Están ya descocados y no quieren mostrar la fase negra de todo esto, que no es más que la de volver al pasado, la de situarnos en una condición verdaderamente lamentable. Imagínense lo que piensan los propietarios de los inmuebles que son sencillamente en un acto de rapiña oficial, expropiados, aunque la palabra no se use, sin ningún motivo más que un decreto viejo que cedía esas tierras al gobierno. Un decreto que ya no tiene lugar de ser, porque sencillamente aquellos predios de 1917 no son más que nada. Digo, el decreto pues, de 1907, perdón, porque acuérdense ustedes que en 1911 Porfirio Díaz renunció a la presidencia después de un acto heroico de las fuerzas maderistas que tomaron Ciudad Juárez. Y esto fue terrible para Porfirio Díaz. Fue cuando elaboró su renuncia antes de que esa marea revolucionaria llegara a la Ciudad de México. Y huyó en el Ipiranga
con rumbo, el vapor Ipiranga, con rumbo a Europa, en donde viajó por varios países antes de situarse en París. Estuvo en Alemania, convivió con el famoso Kaiser Guillermo, y así fue visitando otros sitios históricos. Fue a Egipto a ver y conocer las pirámides de Giza, las más importantes del mundo, según dicen, pero que no tienen ni siquiera remotamente la calidad arquitectónica de nuestras joyas arqueológicas, sobre todo las mayas, Chichén Itzá, Uxmal, y también la zona del Tajín, por ejemplo, que no es maya, pero que de cualquier manera forma parte de una cultura nuestra, la prehispánica, que ganaba muchos puntos a lo que se conocía en el llamado Viejo Continente. Entonces estamos situados en el verdadero abismo. Ya sabemos que durante las ceremonias del grito, los invitados eran de tendencia izquierdista, pero separados, aunque con la misma ideología, por sus acciones. No se puede comparar a Evo Morales con José Mujica de Uruguay. Evo Morales en Bolivia dejó un desastre y se fue de ahí por su pretensión de permanecer en el gobierno, a lo que ya se opuso terminantemente el Congreso de Bolivia y lo desterró. México le dio acogida, pero momentánea. Lo situaron allá en una de las cabañas de Los Pinos, que estaban muy bien blindadas. Ahí es donde se hospedó el señor Evo Morales. Y luego, en un insólito acto, Evo Morales decidió irse a Argentina. Entre otras cosas, corrían los rumores de que porque el gobierno mexicano pues no quería tener a un individuo que era incómodo también en cuanto a sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos dispusieron que se fuera Evo Morales de México y Andrés Manuel López Obrador dijo que sí. Ahora ya como expresidente lo invita como amigo, como invitó también a José Mujica. Pero José Mujica, aunque era y es uno de los grandes socialistas de nuestro tiempo, digo grandes, porque no fue un socialista rapaz, ni que tuviera como objetivo permanecer en la presidencia, sino que al contrario, hizo de su país una verdadera muestra de lo que puede la izquierda lograr cuando no se convierte en dictadura, cuando la izquierda se somete a la democracia. Cuando esto sucede, no hay tanto problema ni tanta laraca. José Mujica se fue con el reconocimiento, después de la presidencia, con el reconocimiento de su pueblo y sigue estando en su casa humilde, en donde vive como un agricultor, como un hombre de paz, pero también con un hombre de gran sabiduría que sabe defender sus principios. Entre Mujica y Evo Morales hay un océano de diferencia, aunque estén cerca las dos naciones, Bolivia y Uruguay. Pero López Obrador no conoce de historia. López Obrador hace lo que le da la gana. Y entonces, con esa misma actitud, cae en una muy parecida versión de Hugo Chávez. Eso ya lo sabemos desde que arrancó su gobierno, pero ahora ya es efectivo. Lo que está pasando en Santa Fe, aunque se trate de millonarios que han fincado ahí, es algo que va en contra de la propiedad privada, que va en contra de los derechos humanos, que no tiene ningún fundamento más que ese decreto porfiriano de 1907, 3 años antes de que estallara la Revolución Mexicana, no el 20, sino el 18 de noviembre, con el sacrificio de los hermanos Cerdán en Puebla. Hay que ir corrigiendo un poco las líneas de la historia. Pero ese movimiento revolucionario terminó casi de inmediato con la aprehensión y muerte de Madero, el presidente, y de Pino Suárez, el vicepresidente, que fueron asesinados alrededor del Palacio de Lecumberri, del horrible Palacio Negro de Lecumberri. Y entonces vino la contrarrevolución, claro, con el consentimiento de
en los Estados Unidos, el que puso al tanto y adoctrinó al embajador más nefasto que hemos tenido de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson. Él fue el que se conjuró con Victoriano Huerta para tomar el poder, traicionar a Madero y asesinarlo, a él y a su vicepresidente. Y entonces vino la parodia del huertismo, que se basó en un intercambio ahí de 45 minutos en los que Pedro Lascurain, un pobre diablo, fue electo, como era ministro de Relaciones Exteriores, fue designado, no electo, designado presidente de México, solo para que firmara su propia renuncia y nombrara como jefe de Relaciones Exteriores al canciller Victoriano Huerta, quien al renunciar Pedro Lascurain en 45 minutos, asumió el poder en una actitud más que nada golpista y muy alejada de la democracia. Esto lo digo como referente para que vean ustedes cómo se manejan los verdaderos hilos. Mientras López Obrador pone un pie en los Estados Unidos, como he dicho en varias ocasiones, por el otro lado se prepara para seguir con sus actitudes comunistoides. Lo de Santa Fe es grave, porque marca ya una tendencia clara y además instrumentada por la Fiscalía General de la República para atacar brutalmente a los propietarios legítimos de esa franja dorada de Santa Fe. Es un ataque frontal contra el capitalismo, digamos, contra el capitalismo que imperó en este país, en esto que llamábamos la economía bilateral, la economía que tenía pues doble función, la social y la política, la económica. Una economía que no se basaba en actos de rapiña, sino que se basaba en una especie de estabilidad nacionalista que funcionó durante muchas décadas y que ha venido a despedazar a Andrés Manuel López Obrador. No porque pretenda modificar al sistema político mexicano, sino porque pretende instaurar el comunismo en México. Esto ya quedó más que claro. Ya nadie puede estar seguro de qué puede pasarle el día de mañana cuando las tropas lleguen a desalojar nuestras propiedades porque se diga que hay un decreto de quién sabe cuántos años que les da autorización para ello. Esto es verdaderamente lesivo de la dignidad humana y de los derechos humanos. Pero López Obrador no tiene freno. López IV ya se montó en su caballo comunista. Ya lo tenía ahí preparado desde hace mucho tiempo, ensillado, pero ahora galopa. Galopa a pesar de sus males. Ya vimos que el día del grito padeció una especie de descontrol cardíaco que lo hicieron hacer un esfuerzo enorme para permanecer en el balcón central del Palacio hasta que se acabó la función de los fuegos pirotécnicos con la música perfectamente adaptada. Pero está enfermo. Y está tan enfermo que ya los militares, fíjense qué curioso, los únicos que estuvieron en el balcón lateral del Palacio Nacional durante la ceremonia del grito fueron nada menos que el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina, como diciendo, aquí te estamos vigilando. Pero esto ya se revirtió, porque a la salida del Palacio Nacional, después del desfile militar del 16 de septiembre, los abuchearon. Y esta condena fue popular. Y de los que estaban más cerca de la Puerta Mariana, por donde fueron desfilando todos los uniformados, a los que injurió mucha gente del pueblo mexicano sin que nadie los defendiera. Esto ya nos parece muy cercano a una rebelión civil como consecuencia de los últimos actos comunistoides del señor López Obrador. Yo no sé a dónde van a parar estas cosas. Lo que sí sé es que hay un gran malestar entre las Fuerzas Armadas. Lo que sí sé es que hay una gran división en las mismas,
como está dividido todo el país. Y mientras esto transcurre, sigue Morena jugando con las corcholatas del presidente. Y obviamente ya se habla de que el presidente se va a ir en octubre de 2023, dejando como interino a su hermano del alma, Adán Augusto López Hernández, actual secretario de Gobernación, como presidente interino. Y luego a buscar a como dé lugar el triunfo de Morena en el 24. Pero ¿cómo lo va a hacer? Ya está tocado el presidente, tocado en cuanto a su salud. Y esto nos hace ver que existe un enorme vacío de poder en nuestro país. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.